Buenas tardes para todos. Pues damos la bienvenida a esta tercera jornada, la jornada de la tarde y de cierre de nuestro séptimo Simposio Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental. Saludamos a quienes nos acompañan desde las diversas plataformas desde donde se está transmitiendo el evento. Lo estamos haciendo en este momento desde el micrositio del simposio y en el grupo de Facebook Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano, así como en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de Colombia, así como en su fanpage. Recuerden que para las personas que nos han seguido desde las plataformas externas al micrositio del simposio, si están interesados en recibir su constancia de asistencia, deben registrarse para que en los próximos días puedan acceder tanto a los videos y materiales de las jornadas como para poder contar con su constancia de asistencia. Como les decía, el simposio también está siendo transmitido a través del grupo de Facebook Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano, de la fanpage de la Biblioteca Nacional y del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Desde allí ustedes podrán hacernos llegar sus impresiones sobre lo que ha sido el evento. Además, pueden hacer uso de la etiqueta numeral Vamos a hacer memoria con su opinión en redes sociales. A las personas que se encuentran interesadas en participar de la charla teórico-práctica, los procesos de valoración de patrimonio bibliográfico y documental desde la perspectiva de la conservación de los bienes patrimoniales, que se encuentra programada para hoy a las 3:30 de la tarde, recibirán en sus correos electrónicos el enlace de acceso y les recordamos que por temas de dinámicas del taller tenemos un aforo limitado a las primeras 50 personas que ingresen. Entonces, pues para que estén muy atentos, por favor, al momento de ingresar en el horario indicado. Les recordamos también que este taller está dirigido a personas involucradas con el manejo de las colecciones y que estén interesadas en conocer acerca de los procesos de valoración de bienes, en particular aquellos que tienen un carácter patrimonial desde la mirada de la conservación. También tengan presente que se requiere que los asistentes lleven consigo un objeto, ya sea de carácter bibliográfico o documental, puede ser un libro, una revista, una fotografía, lo que ustedes definan, que sea considerado como valioso por parte de los asistentes. No importa que sea de carácter institucional, o sea, que forme parte de las colecciones de su lugar de trabajo, o que sea de carácter personal. También les recordamos que hoy a las 5 de la tarde, tanto para quienes asistirán al taller como para quienes no lo harán, tendremos nuestra actividad de cierre del simposio. En esta actividad nos acompañará el rapero Santa Cruz Medina, quien nos presentará su propuesta Cuentos Peregrinos, la cual es un ejemplo vivo de la apropiación de nuestro patrimonio bibliográfico y documental, ya que es a través de la lectura e interpretación de la obra de Gabriel García Márquez que Santa Cruz produce esta propuesta que nos presentará. Para empezar la jornada de la tarde, tendremos el panel La importancia de la caracterización y estudio de usuarios en las bibliotecas patrimoniales. Espacio en donde contaremos con la participación de Shirley Milena Zuluaga de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Juan José Calva del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Nayibe Ruiz y Lida España de la Biblioteca Nacional de Colombia. Shirley Milena cuenta con amplia experiencia en la gestión cultural. Se ha desempeñado en cargos como directora del Teatro Gabriel Obregón Botero de Medellín, ha sido subdirectora de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural de Antioquia, también ha trabajado como productora de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, ha sido directora de la Red de Escuelas de Música de Medellín, programa de la Subsecretaría de Biblioteca, Lectura y Patrimonio de Medellín, y actualmente trabaja como directora de la Biblioteca Pública Piloto de esa ciudad. Es así como ha liderado desde distintas dimensiones administrativas, culturales, pedagógicas, psicosociales y de proyección programas en la ciudad. También ha participado en los consejos departamentales de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Juan José es licenciado y maestro en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. También es profesor en la licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información y de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la UNAM. Es profesor y tutor de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de esa misma universidad. Lida
Es profesional en Ciencia de la Información, Bibliotecología, Archivística y Documentación, egresada de la Universidad del Quindío, con maestría en Diseño de Experiencia de Usuario de la Universidad Internacional de La Rioja. En la actualidad se desempeña como profesional especializada del Grupo de Colecciones y Servicios de la Biblioteca Nacional de Colombia, donde asesora a la coordinación en la formulación de proyectos y estrategias que permitan mayor consulta, orientación, uso, acceso y difusión del patrimonio bibliográfico y documental contenido en las diferentes colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia para generar nuevos servicios y efectuar mejoras en los servicios existentes. Nayibe es maestra en Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e historiadora de la Universidad del Valle. Tiene experiencia docente en el área académica de Humanidades y Estudios Literarios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, así como en los procesos documentales del Archivo Central de la Universidad del Valle y en las áreas de Educación y Cultura de museos, como el Museo de Arte Moderno La Tertulia en Cali, y en el periodo 2015 a 2020 estuvo liderando y coordinando las actividades de las salas didácticas itinerantes en los museos Colonial y Santa Clara de Bogotá del Ministerio de Cultura. Actualmente trabaja con la Biblioteca Nacional de Colombia. Les recordamos que para la formulación de preguntas a nuestros panelistas se encuentran dispuestos los espacios de chat en la plataforma y los comentarios, tanto en el grupo de Facebook Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano, como en la fanpage de la Biblioteca Nacional de Colombia y en el canal de YouTube de la Biblioteca. No siendo más, damos paso a nuestros invitados para que puedan iniciar con su conversación. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Juan Alberto, por dar entonces apertura a este espacio, este panel, en donde vamos a estar tocando temas relevantes en cuanto a la caracterización de los usuarios y del público que nosotros tenemos todos los días en los espacios en que nos encontramos, como es la Biblioteca Nacional de Colombia y también como parte de nuestros invitados, la Biblioteca Piloto, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. En este espacio, en esta tarde que estamos iniciando, tenemos una comunicación muy interesante que une varias ciudades. En esta fría tarde que nos encontramos, Lida España y yo desde la ciudad de Bogotá. Y el profesor Juan José Calva, que nos acompaña entonces desde México, también la directora Shirley, que también está en compañía de Cruz Patricia, encargada de los procesos de usuarios en la Biblioteca Pública Piloto en Medellín, y precisamente pues estando ellas desde esta ciudad. Entonces, aquí tenemos una comunicación muy interesante. Esperamos todas las preguntas que ustedes tengan, los comentarios, precisamente para enriquecer estos aportes que vamos a tener desde diferentes perspectivas. Para iniciar entonces este panel, vamos a tener en primera instancia al profesor, al doctor Juan José Calva, realizando una intervención que nos va a mostrar desde su área todos los temas que corresponden entonces a estas múltiples perspectivas que vamos a ver ya en el caso de Lida España, quien continuará posterior a la intervención del profesor Juan José Calva, quien desde la Biblioteca Nacional de Colombia, como ya se mencionaba hace un momento, lidera el proceso que se viene realizando ya desde hace varios años en cuanto a la caracterización de usuarios. Y continuaremos posteriormente con la directora Shirley y con Cruz Patricia, quienes estarán entonces también contándonos de estos procesos también que se han llevado en cuanto a caracterización de usuarios desde la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Estaremos entonces, este será
la dinámica que vamos a llevar para posteriormente entonces pasar a los comentarios y preguntas que todos ustedes nos hagan. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Juan José Calva. Bueno, muy buenas tardes. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional de Colombia, por compartir con ustedes pues un tema muy interesante que son los usuarios, su caracterización y cómo podemos llegar a hacerla. Me voy a permitir compartir ahorita una pequeña presentación. Vamos a ver. Ay, perdón, esta no es. ¿Está? Ok. Tengo ahorita en pantalla, si ustedes la pueden visualizar. Allí ve si se ve en pantalla. Sí, señor. Ok, muy bien. Pues he llamado a esta pequeña intervención caracterización de los usuarios de las bibliotecas públicas y patrimoniales. Aunque lo que voy a exponer puede ser extendido hacia otro tipo de bibliotecas o inclusive diría yo posiblemente hacia otras unidades de información, puesto que las unidades de información tienen o pueden tener recursos patrimoniales y documentales. Bueno, antes que nada yo quisiera partir de que el ser humano inventó el lenguaje para establecer una comunicación. Y este lenguaje se utiliza para el intercambio de ideas, el intercambio de conocimiento y por lo tanto intercambio de información. Y esto creo que todavía está latente en algunas de nuestras comunidades indígenas en las cuales todavía la comunicación oral es la que prevalece. También después aparece la escritura y con esta el registro de la información. Pero el registro de la información lo hemos visto nosotros a través de la historia, a través de diferentes soportes, en donde la podemos tener por escrito. Pero ¿esto qué implica para la comunidad, para una comunidad de seres humanos? Es decir, impulsa la generación de nuevo conocimiento y por lo tanto ciertos flujos de información entre diversas comunidades, puesto que la tenemos nosotros registrada en algún soporte, como los que ven ustedes ahorita en pantalla. Ahora bien, actualmente indudablemente ya tenemos otros soportes de información. No nada más están los escritos, como los ubicamos en un libro, sino también ya los tenemos en otros medios electrónicos o medios visuales o medios de audio o todos estos combinados. Ahí es donde encontramos actualmente la información. Entonces, demos un repaso rápido a esto de los soportes de información. Bueno, lo tradicionalmente hemos tenido los libros, hemos tenido las revistas, pero también tenemos, por ejemplo, los mapas, las fotografías, también pueden ser soportes de información y contener información muy importante y sobre todo de tipo patrimonial. Y si ya saltamos a las cuestiones electrónicas, pues podemos tener un mapa en la memoria de una computadora o las fotografías en la memoria de una computadora. O también los soportes de información los podemos llevar en estos discos duros portátiles o en los USBs o tenerlos almacenados en la nube. Entonces podemos tener ahí libros, revistas, videos, ¿sí? Música. Ahora, todos estos soportes de información
que los tenemos plasmados en diferentes documentos, tienen una relación como lo están viendo ustedes en pantalla. Hay un sujeto o usuario, podemos decir de alguna biblioteca o de alguna otra unidad de información, llámese, por ejemplo, archivo, museo o alguna otra, y tenemos a ese usuario relacionado con esa unidad de información y relacionado con ese soporte o documento. Entonces hay una relación entre el sujeto, la unidad de información y el documento. Y es una relación de ida y vuelta. O sea, todos están entrelazados. La unidad de información, aquí puse la biblioteca y toda la actividad bibliotecaria está relacionada con el sujeto y aquí ya empezaríamos a entrar un poco más en profundidad con ese sujeto y sus necesidades de información. Todos los seres humanos tenemos necesidades, pero en concreto lo que nos corresponde a nosotros trabajar, profundizar para las cuestiones de información son en específico sus necesidades informativas. Entonces, visto de otra manera, podemos nosotros ver que el ser humano genera información, la registra en un soporte. ¿Y para qué la registra en un soporte? Para utilizarla posteriormente. Y para utilizarla inclusive por otras generaciones. No por las inmediatas, puede ser por otras generaciones, lo cual indudablemente vemos plasmado en mucho de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Y usarla por otras generaciones, indudablemente nos sirve para nuestro desarrollo como seres humanos, para nuestra adaptación al medio, a nuestro medio circundante, y no nada más medio físico, sino también nuestro medio social y cultural. Y también nos serviría para generar nuevo conocimiento y por lo tanto nueva información. Y entonces, así como mencionaba yo anteriormente, los sujetos, las personas, tenemos una gama amplia de necesidades, entre ellas la de información. Cuando un sujeto, una persona, tiene una necesidad, indudablemente busca satisfacerla. En el caso de una necesidad de información, sucede lo mismo. La persona o el sujeto busca satisfacer esa necesidad de información. Esta necesidad de información, muchos autores lo dicen, yo estoy de acuerdo, es un fenómeno que se repite infinidad de veces en nuestra sociedad actual. Y estas necesidades de información aparecen en personas como entes individuales, pero también como colectivos, ¿sí? Una persona puede tener una necesidad de información, pero también un colectivo. Por ejemplo, un grupo de alumnos en una asignatura en específico, en una licenciatura, en una universidad, pues ese grupo de alumnos presentarán también como grupo, como una colectividad, necesidades de información. La necesidad de información la podríamos caracterizar como una carencia de conocimiento sobre un objeto, un acontecimiento, un fenómeno, una acción o un hecho que tendría una persona, producidos por los factores externos, el ambiente que le rodea, y no nada más me refiero al físico, sino también al sociocultural, y también por factores internos, ¿sí? Y en esto hay que seguirlo, lo vamos a mencionar más adelante, lo vamos a seguir mencionando más adelante. Estos factores internos que tienen que ver con las características particulares de cada persona o de cada colectividad de personas.
Y entonces, si tienen esta carencia de conocimiento sobre un hecho o un objeto o algo, se ven motivados a buscar la satisfacción de esta carencia de conocimientos y para lo cual van a presentar un comportamiento. Si el profesor les dice mañana va a haber un examen, indudablemente los alumnos van a tener un comportamiento. Algunos irán a la biblioteca a sacar materiales, algunos irán con el bibliotecario a preguntar una orientación de cómo buscar un tema que va a venir en el examen, o otros pues tendrán otro tipo de comportamientos. A lo mejor en su casa tienen una colección particular bastante buena y no necesitan ir a la biblioteca para buscar la satisfacción en ese momento. Por la parte de las unidades de información o las bibliotecas o los archivos o cualquier otra, entendemos por usuario el que usa la información ordinariamente o bien el que tiene derecho a usar la información que le fue proporcionada por alguna institución, como puede ser, por ejemplo, una biblioteca pública, con algunas limitantes relativas a la normatividad, pues que tienes que tener una identificación, posiblemente que tengas que tener una credencial de identificación para tener derecho a utilizar los libros y llevártelos a tu domicilio o usar los libros ahí mismo en el local de una biblioteca, por ejemplo. Se considera, aquí estoy sacando una cita de un autor llamado Prasad, se considera usuario de la información a aquella persona que busca activamente el acceso a la información y al conocimiento. Y cuando lo logra, les da un uso determinado. Esta persona además tiene por característica seguir un proceso o una serie de actividades, como lo había mencionado anteriormente, un comportamiento originado porque presenta una necesidad, lo cual lo lleva a buscar, a localizar, a obtener, a seleccionar, inclusive a seleccionar y a utilizar o evaluar en algunos casos esa información que está obteniendo. Entonces, estaríamos considerando así a un usuario de la información, el que activamente va al acceso a esa información y al conocimiento. Ahora bien, había yo mencionado que una persona en lo individual puede tener necesidades de información, pero también una comunidad de usuarios de la información puede tener necesidades de información, pero ya como una colectividad. Okay. Nuestras unidades de información, por ejemplo, las bibliotecas nacionales o las bibliotecas públicas o las bibliotecas patrimoniales o alguna otra unidad de información con el término que la queramos nombrar, pues han generado una tipología de usuarios. Y han generado esta tipología para agrupar estas comunidades, ¿sí? ¿Y para qué lo hacemos? ¿O para qué se hace esto? Para que esta comunidad tenga ciertas características similares, y si yo entonces ya hago una detección de necesidades, podría yo decir que esa comunidad de usuarios, esa colectividad, pues tiene esas necesidades de información y va a presentar un comportamiento informativo similar. Y por lo tanto, podría yo suponer que se podrán satisfacer esas necesidades de información de esa comunidad de manera similar. Entonces, es importante tener en cuenta esta colectividad, esta comunidad de usuarios. Y aquí me gustaría detenerme y voy a tratar de ahondar un poco aquí. Pues puedo tener diferentes colectividades como las que ustedes están viendo ahorita aquí en pantalla. Por ejemplo, de los médicos, de los agricultores, o de los estudiantes, o de los profesores. Podría yo tener, por ejemplo, o de los médicos, podría yo tener
ese tipo de comunidades, colectividades, ajá, en las que indudablemente van a presentar en algún momento necesidades de información. En algunos casos mucho más frecuentes que en otros. Uh-huh. Este ejercicio que mencionaba yo que hacen luego nuestras unidades de información, de segmentar la comunidad de usuarios, ¿sí? Nos ayuda a generalizar los resultados con respecto a esa identificación, a esa caracterización de las necesidades informativas que tiene ese segmento de esa comunidad de usuarios, ¿sí? Y cuando yo digo esas necesidades de información, también me estaré refiriendo a el comportamiento informativo que presentan y la satisfacción de esas necesidades que puedan tener. Ahora bien, esta segmentación me puede ayudar a generalizar resultados con el fin de brindar servicios bibliotecarios y de información. Pero, aquí sí quisiera yo enfatizar, pero que responda a esa comunidad, a lo que necesita de información esa comunidad. Y si estoy hablando de una biblioteca pública o de una biblioteca patrimonial o de una biblioteca nacional, pues que responda a esa comunidad. Uh-huh. O bien podría, aquí lo puse así, este ejercicio de segmentación de esta comunidad, ajá, a ver todo el fenómeno de una manera integral, ¿sí? La identificación de estas necesidades, el comportamiento que sigue y los niveles de satisfacción que tenga con respecto a cómo les puedo brindar el acceso a la información, pero que responda a esa comunidad, a esas personas, esos sujetos, a esos ciudadanos. Independientemente de cómo tenga yo la información, la puedo tener digitalizada o la puedo tener impresa o la puedo tener accesible vía internet, sin que tengan que ir a mi unidad de información, pero la tengo accesible, pero responde a esa comunidad. Ahora, tienen ustedes en pantalla o están ustedes observando que tenemos diferentes colectividades. Médicos, abogados, los empleados de un banco, los agricultores, los vitivinicultores, los docentes de nivel secundaria, los adolescentes, los profesores, las amas de casa, empleados como una comunidad indígena. Y si tengo ese tipo de colectividades, también podría yo verlas de otra manera. Puedo también agruparlas por edades, por actividad, por sector, por municipios, por colonias, por delegaciones, por una institución educativa, por niveles educativos. O sea, estas dos diapositivas que vieron ustedes me dan a ver que puedo hacer las agrupaciones de diferente forma, pensando en qué es lo que quiero estudiar. Bueno, si yo lo puedo hacer de diferente forma, entonces ahora vamos a aterrizarlo un poco más. Pues tengo una biblioteca pública, una biblioteca patrimonial, la cual aquí quise tratar de representar con ese círculo más grande, pues que hay ciudadanos que rodean la biblioteca pública, que viven alrededor de la biblioteca pública, de la biblioteca patrimonial, ¿sí? Que están ahí alrededor. Esto es visto desde la biblioteca. Ahora veámoslo en otro sentido.
Pues, ¿qué hay allá afuera? Pues hay niños, hay adultos, hay adolescentes, hay personas de la tercera edad, hay adultos jóvenes. También los puedo ver así. ¿Qué hay allá afuera de mi biblioteca pública? Una secundaria, una primaria, hay una universidad, hay escuelas técnicas, hay preparatorias o hay, bueno, en México les llamamos kinder o jardín de niños. Ajá. Eso es lo que está rodeando la biblioteca pública. Entonces, si se fijan ustedes, aquí con este pequeño ejercicio hice llevo aquí tres diferentes agrupaciones. O lo podemos ver de esta manera. Puedo tener amas de casa, empleados, profesionistas, técnicos, obreros, comerciantes. Y todos ellos rodean mi biblioteca pública o mi biblioteca patrimonial o algún otro tipo de unidad de información, dependiendo de la unidad de información de que estemos hablando. Pero aquí, si se fijaron ustedes, estuve haciendo las agrupaciones de diferente forma. Ahora, pasemos a ver esto. Estas comunidades necesitan información. Los agricultores necesitan información. Los profesores investigadores necesitan información. Los agricultores necesitan información para desarrollar cada uno sus actividades. Se podría entender que esas agrupaciones, esas colectividades que tengo ahí, necesitan de una unidad de información que les atienda. Esa unidad de información podría ser la biblioteca, o podría ser un archivo, o podría ser un centro de documentación, o podría ser un museo. ¿Sí? Todo va a depender de en qué momento esté cada una de estas colectividades en cuestión de necesidades de información. O si lo vemos desde el otro punto de vista, hay unidades de información que tienen que atender a cierta comunidad. ¿Sí? Una biblioteca universitaria se inclinaría mucho a atender profesores o investigadores. Aunque hay bibliotecas universitarias que funcionan como bibliotecas públicas, que puede entrar todo el mundo a usar la información que tienen ahí. ¿Sí? O habrá una colectividad de médicos, a lo mejor la unidad de información que cierto sector de médicos utiliza es un archivo de historias clínicas. Entonces, habrá una unidad que atienda a cierta comunidad. Ahora, estas comunidades indudablemente pueden obtener información en la nube, en los repositorios, en alguna unidad de información. Si pueden obtener esa información que necesitan de internet, por ejemplo, de jalarla de ahí, o que esté en una biblioteca, que no esté, digamos, digitalizada la información y subida a internet, pero que tenga ese documento, esté en físico en alguna unidad de información, como puede pasar con algunos documentos patrimoniales. Entonces, si unimos la biblioteca y la información contenida en sus soportes, atiende a ciertas comunidades de usuarios. Y estas comunidades de usuarios, pues, buscan información en diferentes lados. Aquí lo interesante sería unir estas dos cosas, la biblioteca o la unidad de información con sus soportes documentales, con la información que necesitan estas comunidades, independientemente de cómo las estén buscando. ¿Sí? Bueno. Si vamos adentrándonos en el tema, los estudios de usuarios. Estudiar la comunidad de usuarios me puede llevar a hacerlo de diferente orden, ligada a una unidad de información. Pues yo soy
biblioteca pública o biblioteca patrimonial o una biblioteca universitaria, pues yo puedo estudiar a mis usuarios que me competen. Alguna tipología de usuario. Pues mis usuarios reales, potenciales, lo que ustedes ya saben. Pero también puedo estudiar a una comunidad no ligada necesariamente con una unidad de información, ¿sí? Puedo estudiar una comunidad de agricultores de maíz o puedo estudiar a las personas de la tercera edad, ¿sí? O aquí puse a los dentistas en el ejercicio privado que tienen su consultorio en su casa y que atienden a sus pacientes. O sea, puedo tener esas dos vías para hacer un estudio de usuarios. Ahora bien, ¿qué pasa? Está el sujeto. Está influenciado por sus factores internos. Y luego vienen los factores externos que ya los mencioné. Me da origen a cierto tipo de necesidades de información, lo cual da origen a tipos y patrones de comportamiento y que a través de usar la información que obtuvieron, localizaron, etcétera, puede tener una satisfacción o puede tener una insatisfacción. El documento no le sirvió para satisfacer esa necesidad de información que tenía, porque el documento no era preciso, porque no era la información relevante que contenía el libro, la revista, etcétera. Todo este proceso se lleva a cabo a través de un cierto tiempo y la satisfacción o la insatisfacción me pueden llevar a valorar, ¿sí? Si tuvo muchas satisfacciones porque encontró lo que le daba la unidad de información y la información le servía, pues va a estar satisfecho, positivo. ¿Dónde cae el que pueda hacer yo un estudio de usuarios? Pues cae, según yo, en 3 momentos. Para investigar la tipología de necesidades de información, para investigar los tipos y patrones de comportamiento informativo o para investigar el nivel de satisfacción que tiene un usuario o una comunidad de usuarios, para lo cual puedo utilizar una metodología, métodos, técnicas e instrumentos. Entonces, en una comunidad de usuarios yo puedo investigar sus necesidades de información, su comportamiento informativo o los niveles de satisfacción de esas necesidades de información. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo abordar al sujeto de estudio, a esa comunidad, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, puedo abordar a la población o puedo sacar una muestra de la población y puedo hacerlo vía preguntarle o puedo hacerlo vía observando al sujeto o a la comunidad de sujetos. Lo puedo hacer de manera indirecta, abordar a la población a través de los registros que deja su interrelación con las fuentes de información. ¿Cuántas veces ha ido a la biblioteca? ¿Cuántas veces ha consultado documentos que son considerados patrimonio cultural de una región? Y que lo deja plasmado en el uso de esos documentos, de esos registros. También puedo abordarlos desde un aspecto cuantitativo y también los puedo abordar desde un aspecto cualitativo, utilizando una metodología de corte cuantitativa o de corte cualitativa. Puedo utilizar diferentes tipos de instrumentos, encuestas, entrevistas, observación, los registros que me deja el usuario a través de haber utilizado las fuentes o los sistemas de información. Puedo valerme de cuestionarios, de guiones, de cédulas de entrevista, estructuradas, semiestructuradas, abiertas, o utilizar formatos o cédulas de observación. Entonces, visto así, aquí estoy completando más los elementos. El usuario o el sujeto que presenta un tipo de necesidad de información puede acudir a una unidad de información o puede ir a internet o puede valerse de alguna otra forma, porque lo que le interesa es buscar la satisfacción a esa necesidad de información. Esto está visto de otra manera,
sería un modelo teórico. La biblioteca dará respuesta al perfil de su comunidad de usuarios, reales o presenciales, pero aquí yo quisiera enfatizar los potenciales. Los que van a las unidades de información, los que van a mi biblioteca, pues ya los tengo de cierta manera cautivos. O los que van frecuentemente a la biblioteca pública o patrimonial, pues ya los tengo cautivos. Pero ¿qué pasa con los que no van? Y que suelen ser la gran parte. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos? Entonces yo creo que aquí es donde definitivamente cabría adentrarme en que debo de buscar la caracterización de esos usuarios, no nada más de los reales, sino de los futuros usuarios que yo quiero que vayan a consultar mis colecciones. Y si hablo de colecciones patrimoniales, es aquí donde empiezo a ligar, ¿sí? De estas colecciones patrimoniales que tengo en la biblioteca, ¿cuáles responden a cierta caracterización de esa comunidad de usuarios, de esa colectividad? ¿Sí? ¿Cuál corresponde? Ajá. Bien, ya para ir terminando, la identificación de las necesidades de información creo yo que es una fuerza impulsora para caracterizar a la comunidad, ¿sí? Los reales, indudablemente, pero yo creo que los que no han asistido. Y si la idea es que el patrimonio bibliográfico y documental llegue a la gran mayoría de las personas, de los ciudadanos, porque pues es su patrimonio, ajá, es un bien común, ajá, pues me interesa hacer ese ligue. Tengo esta colección que se considera patrimonial, ajá, y que pueda ayudar al desarrollo cultural y social de una comunidad, ver en dónde cuadra con sus necesidades de información, ¿sí? Entonces, hacer esta identificación me permitiría desarrollar las colecciones documentales y organizarlas, diseñar e innovar servicios, es decir, innovar servicios que permitan el acceso a la información a esa comunidad que posiblemente la información que necesiten esté en una de estas colecciones patrimoniales. Y también me permitiría buscar los modos para difundir la información contenida en esas colecciones de esta unidad de información hacia esa comunidad que yo ya caractericé. También los resultados de esta caracterización me servirían para formar a los usuarios en la búsqueda y uso de la información. ¿Por qué? Porque ya identifiqué cómo son esos usuarios, qué necesidades de información tienen, cuál es su comportamiento informativo y con base en eso poder formarlos, poder diseñar un programa de formación de usuarios o un programa de desarrollo de habilidades informativas. Y yo también quisiera aquí anotar que este ejercicio de caracterizar a una comunidad de usuarios también me puede permitir obtener datos para el diseño del local de la biblioteca, ¿sí? Eso también esos resultados también me pueden ayudar. Y ya para ir acabando, pues una investigación sobre la necesidad de información puede valerse de una variedad de métodos e instrumentos diferentes, directos, indirectos, cuantitativos, cualitativos, usar cuestionarios, entrevistas, observación, por tanto, una gran variedad de ellos. Aquí hay más, no quise aquí extenderme en todos ellos. Todo dependerá de lo que se pretende investigar dentro del ciclo, ¿sí? Yo diría que lo que más nos interesaría en estos momentos es investigar esas necesidades de información para cuadrarla con mi colección patrimonial y su comportamiento informativo. Y también para la utilización de qué métodos puedo utilizar. Creo yo que es válido usar los dos en una misma comunidad. Primero hago una metodología cuantitativa,
y luego para afinar resultados aplico una metodología cualitativa, ¿sí? Ahora bien, el personal de las bibliotecas públicas y patrimoniales, pues, o de cualquier otra unidad de información, pueden hacer estos estudios, pueden tener la libertad, ajá, para utilizar diferentes métodos y acercarse a esas comunidades, pero no nada más de los reales, de los que tengo ya cautivos en la unidad de información. Me hace falta ver los otros que no vienen, porque a lo mejor esos otros que no vienen, dentro de algunas de sus necesidades de información, yo tengo documentos que les pueden ayudar a satisfacer esas necesidades de información. Bueno, yo terminaría con esto. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Calva por su intervención. En este momento también agradezco a todas las personas que nos han venido acompañando en este tercer día, durante estos 3 días y hoy en este tercer día, entonces, de nuestro simposio, especialmente a quienes están en este momento desde Ituango, Antioquia, Biblioteca Pública, Miguel Ángel Osorio, personas que nos acompañan desde Ecuador, desde Barranqueras, Chaco, Argentina, desde la Biblioteca La Vorágine en Casanare y desde la Biblioteca Jaime Triana Restrepo de Villavicencio, también desde la Fundación Patrimonio Fílmico. Muchas gracias entonces a todos quienes están en este momento y recuerden entonces en el espacio de dejar sus comentarios o sus preguntas para ya el momento en el que vamos a estar entonces discutiendo con nuestros invitados. En este momento entonces le doy paso desde la Biblioteca Nacional de Colombia a Lida España. Nos acaba de sumergir en el marco de lo teórico, en el marco teórico de los estudios de usuario y las caracterizaciones. Me permito presentar a ustedes el proyecto interinstitucional que está liderando la Biblioteca Nacional, Estudio de Públicos, Caracterización y Estudio de Usuarios en Bibliotecas con Función o Custodia Patrimonial, que es un claro ejemplo de cómo los diferentes actores, organizaciones y custodios del patrimonio podemos trabajar colaborativamente y de forma co-creativa en desarrollar acciones que contribuyan a la implementación y materialización del Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental 2020-2030. Vamos a hacer memoria. Este proyecto se fundamenta en el componente 5 de la política de patrimonio de gestión, de la política para el patrimonio de la gestión bibliográfica y documental, que dentro de las líneas de acción incluye elaborar lineamientos para el estudio de usuarios, ya sean virtuales o presenciales, que permitan conocer en detalle su perfil y sus características, identificar sus demandas y niveles de satisfacción frente a la información y los servicios suministrados y evaluar el desempeño de los servicios y productos ofrecidos por las bibliotecas. Propone además realizar estudios de necesidades y expectativas de los usuarios potenciales y caracterizar los públicos objeto de las bibliotecas patrimoniales, con el objeto de renovar y mejorar los servicios, así como también tener elementos para evaluar y diseñar estrategias de circulación del patrimonio. Y se enmarca específicamente en la línea estratégica 4, acceso y divulgación para la apropiación social del patrimonio y en el programa de caracterización e información de usuarios y públicos en temas relacionados con el patrimonio bibliográfico documental del plan. Por otro lado, no podemos dejar de un lado ni olvidar que en la actualidad existe un marco normativo donde caracterizar a los ciudadanos se convierte en un requisito en las políticas de desarrollo administrativo. O sea, algunos ejemplos son el decreto 1499 del 2017, la ley 1712 del 2014. Contamos además con unas normativas específicas como el artículo 2, el artículo 23 y 72 de la Constitución Política, los artículos 13 del Código de Procedimiento Administrativo, la ley General de Cultura, el Plan de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia,
Tenemos una cantidad de estándares y buenas prácticas desde la administración pública, como la guía de caracterización de usuarios y ciudadanos y grupos de interés, la guía de instrumentos de gestión de la información pública, la guía para responder a solicitudes de información, bueno, y entra la normatividad y los estándares internacionales, la norma ISO, por ejemplo, que para nosotros es importante el sistema de gestión de calidad, la 9001-2015, y tenemos una sucesiva línea de normas que nos permiten y nos convocan a caracterizar al público. El objetivo con el que nace este proyecto es configurar un modelo básico para el estudio de públicos en bibliotecas con función o custodia patrimonial, a través de la implementación de una línea de investigación centrada en el diseño de usuarios que permita especializar, o sea, conocer y perfilar, o sea, características demográficas, como género, intereses, que le permita a uno entender y valorar los grupos con que actúa cada biblioteca para especificar el trabajo y el servicio que presta. Y tiene otro componente que es implementar los programas y acciones para la formación de usuarios y nuevos públicos, herramientas necesarias para la gestión del conocimiento y aprendizaje para crear un valor de lo público y una valoración social en el marco del plan. Disculpa que te interrumpa. Dime. Todavía no estamos viendo tu presentación. ¿Ya la tienes en...? Sí, ya la tengo proyectada. Sí. ¿Ya la ven? Compartir. Yo antes de arrancar, ¿me confirmas? No, todavía no la estamos viendo. Compartir, un momento, aquí. Ahora sí. ¿Se ven? Ya, en este momento ya la estamos viendo. ¿Sí? Ok. Entonces, les hablé del objetivo y vamos a trabajar ya en cómo entrar en esa estructura que nos llevó a nosotros a hacer esta propuesta y este proyecto. El proyecto está diseñado para trabajarse en 3 dimensiones. Una que es entender la perspectiva del ciudadano, la otra es entender la perspectiva de la oferta institucional, y una tercera que es entender la perspectiva de la biblioteca como organización. Cada una de ellas tiene unos quehaceres, unas acciones y unos ciclos repetitivos que vamos a tener que entrar a investigar, a trabajar y que tienen como objetivos trazados. La primera, que es entender la perspectiva del ciudadano, es donde realmente está la fotografía del usuario y del público que atendemos, ese público regular y cautivo, que es el que hacía referencia el profesor en la intervención anterior. O sea, ese es que nos permite perfilar y reunir, agrupar por características similares a los grupos de interés, y nos permite conocer ese comportamiento de esos usuarios, y tiene como también un producto que sería fidelizar a los usuarios regulares y conquistar a los nuevos usuarios, a los que habitualmente llamamos potenciales, haciendo que la biblioteca sea visible, familiar y atrayente, que son componentes que son importantes que nosotros aprendamos a manejar y que ese discurso lo tengamos como metido. Entender la perspectiva de la oferta institucional, o sea, en las bibliotecas, como hemos visto en el transcurso de las bibliotecas y unidades de información, tenemos una tradición y unos servicios como propios y diseñados de acuerdo al público. Si somos universitarias, si somos especializadas, tenemos como unos nichos típicos donde nos sentamos y valoramos y tenemos unos servicios realizados. Pero aquí lo que tratamos de apuntar es a servicios, a conocer esos servicios y productos, pero en las sensaciones y el comportamiento de los usuarios alrededor de los servicios. O sea, ahí hacemos énfasis en una emoción integral de lo positivo y lo negativo, porque a veces también esas sensaciones, esa percepción del ciudadano o de los usuarios no es tan buena, no es como nosotros lo esperamos. Y entender la perspectiva de la biblioteca como una organización
lo que incluye lo patrimonial, lo público y lo cultural, a través de mecanismos enmarcados en la formación de usuarios. Estas son las dimensiones. O sea, para llegar a estas 3 dimensiones tenemos que conocer la misión y la visión y los objetivos institucionales de cada unidad de información. O sea, es como una de las apuestas que hacemos en el proyecto. La implementación de la línea de investigación centrada en el diseño y experiencia de usuario es la otra apuesta que tenemos que tener y que nos ha hecho toda la metodología que vamos a aplicar en el proceso de este proyecto. Esta metodología se mueve en 3 ejes principales, que es el análisis de la investigación, el diseño y la evaluación. Esta iteración de estos 3 componentes la vamos a ver en cada uno de los aspectos a trabajar. Las dimensiones se sustentan en un trabajo que nos permite a nosotros describir el estado actual, o sea, cómo es el comportamiento, cómo el usuario aborda las colecciones, entra en contacto con las colecciones, cómo realiza él sus tareas, o sea, cómo llega desde el momento en que va a hacer el uso virtual o presencialmente de las colecciones y de los servicios que tenemos implementados. Este componente descriptivo nos permite a nosotros conocer y saber cómo es ese interactuar. Hay un componente explicativo que permite conocer esos hábitos y esas actitudes, pero sobre todo las percepciones. Y por consiguiente, dar como explorar las tendencias que tiene el ciudadano en ese comportamiento. O sea, nosotros sabemos, identificamos descriptivamente quiénes son los que nos visitan o quiénes son los que nos consultan, ¿cierto? Estamos hablando del usuario como real, de ese que ya tenemos atrapado y vinculado, del que hacemos la fotografía. Pero al que vamos a estudiar y al que vamos a apuntar muchas de las cosas es el que va a estar en el componente predictivo, o sea, conocer ese comportamiento con el que el ciudadano se acerca a las diferentes colecciones, a los diferentes servicios, y genera una explicación frente a la forma de cómo se aproxima, de cómo interactúa con los contenidos, y nos permite a nosotros y apuntamos a un componente que es lo predictivo, que a partir de toda esa cantidad de variables que estamos analizando podamos interpretar y generar otro tipo de situaciones frente a la forma en que se relaciona el usuario con esas comunidades. El proyecto está diseñado en fases, ¿cierto? Por poner un trabajo en fases. En esta primera fase estamos haciendo un desarrollo, un piloto con la Biblioteca Piloto de Medellín, a través de un convenio interinstitucional. Iniciamos la elaboración de una propuesta también frente a cómo sería la formación de usuarios y nuevos públicos orientados a las colecciones patrimoniales. A medida que vamos avanzando en fases, vamos a tener nuestras fases están vinculadas a esos 10 años que nos habla el plan, y permite ir de forma paulatina agregando bibliotecas y unidades de información a este proyecto. Los actores, bueno, existen unos componentes transversales en el proyecto, que es la identificación de fuentes de información, que es la sensibilización de los funcionarios y de las partícipes, de todos los actores en el diseño centrado en el ciudadano, la creación colectiva de estrategias de comunicación, la participación de los ciudadanos y involucrar a los ciudadanos en las necesidades y mejoramiento de los servicios. O sea, fuera de estudiar a los usuarios, de caracterizarlos, vamos a pedirles su opinión y a conocer cómo ellos van a ser, porque nosotros queremos que esos usuarios dentro de los procesos de formación también sean generadores de nuevo conocimiento. Otro eje transversal es la formación de los procesos, o sea, la formulación de los procesos de formación para públicos especializados y públicos usuarios de lo patrimonial.
Los actores del proyecto vienen siendo, que ya los hablé en las fases, son en esta fase piloto que estamos elaborando en este momento. Entra la Biblioteca pues, Pública Piloto de Medellín, pero contamos como actor a la Biblioteca Nacional y las 19 bibliotecas departamentales. A medida que vamos avanzando en las fases, vamos a incluir otras bibliotecas que tienen que ver con que custodian o salvaguardan las colecciones patrimoniales. Apuntamos, por ejemplo, a combinar este proyecto con las bibliotecas, por ejemplo, que en este momento hacen parte del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico y documental. Es importante que exponer en este espacio, primero la invitación a las bibliotecas y unidades de información para que conozcan y integren fases subsiguientes a la prueba piloto. Pero también decirles que el modelo que nosotros estamos buscando no es una camisa de fuerza. Nosotros queremos es como dar pautas para poder tener herramientas para caracterizar a los usuarios. Cada biblioteca, cada unidad de información va a tener como un esquema y una implementación que ellos mismos van a buscar. Nosotros vamos a dar como la forma metodológica de llegar y de abordar toda esa cantidad de información que suele estar en las bibliotecas y que no hacemos a como implementar la metodología para poder llegar a conocer a los usuarios patrimoniales. La primera fase que ya está cristalizada a través del convenio tiene como 4 puntos fundamentales. Una es elaborar la prueba piloto que permita la implementación metodológica, o sea, que construir con los funcionarios una metodología que nos permita abarcar una biblioteca con toda una biblioteca y unas colecciones especializadas con unos servicios especializados que se tienen y ver en su dimensión. Establecer ese paso a paso metodológico, validarlo, porque o sea, uno de los productos que vamos a tener en el convenio es dar un informe sobre cuáles son los usuarios que hacen uso de las colecciones patrimoniales en la biblioteca piloto, validar el modelo, ¿cierto? O sea, poder enriquecerlo, poder tener como todo con este ejercicio y asesorar a la implementación de la línea de investigación, que es lo que más nos interesa a nosotros, que es como el reto más fuerte que tiene el proyecto, es realmente crear al interior de las bibliotecas que tienen colecciones o unidades de información que manejan colecciones patrimoniales, apropiarse de cómo hacer, o sea, crear en el quehacer diario de la unidad de información la forma de poder caracterizar a los usuarios, porque como lo veremos más adelante, habitualmente se paga para que una empresa o un tercero nos tome esas fotografías de nuestros usuarios y no tenemos nosotros como una línea desde el interior que nos permita a nosotros ir dando como hacer de esa actividad una actividad diaria dentro de las bibliotecas y unidades de información. Otras experiencias en las que hemos participado y que nos llevaron a nosotros a generar este proyecto es la misma experiencia que tenemos al interior de la biblioteca desde el 2013 de estudiar los públicos. Están accesibles estas experiencias a través de los portales, quedan en las presentaciones. El proyecto de caracterización y estudio de usuarios del ministerio, que involucra tanto a dependencias del ministerio como a unidades especiales que conforman el ministerio. En eso está el Museo Nacional, por ejemplo, los diferentes museos, la misma biblioteca, los programas, por ejemplo, el Programa Nacional de Estímulo, estamos haciendo caracterización, conociendo a esos grupos. Y tenemos el estudio, pues, como de públicos que viene haciendo el Museo Nacional con las colecciones y las exhibiciones itinerantes que ellos hacen, o sea, las exposiciones que hacen y tienen toda una metodología. Entonces, gracias a esa experiencia, comenzamos a hacer que esta reflexión y para unirnos y cristalizar lo que es el Plan Nacional para poder contribuir como con la expectativa que tienen y que tenemos todos en el marco de la cristalización pues, del plan.
Eso sería como la exposición general de lo que queríamos mostrarles en este espacio. Lida, muchísimas gracias por ese aporte tan interesante que tú nos haces precisamente desde el trabajo que se viene realizando ya desde hace varios años en la Biblioteca Nacional de Colombia. Reitero entonces nuevamente para todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento, dejar sus preguntas, sus comentarios para nuestros panelistas, justo ahora, ya cuando finalicemos, poder entonces ya ampliar esta discusión con todos ustedes. Y para finalizar entonces esta primera parte de intervenciones, tenemos entonces a la directora Shirley Milena Zuluaga de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y a Cruz Patricia, también la persona encargada de todo el trabajo de usuarios que se viene desarrollando entonces en la biblioteca. Entonces, bienvenidas ambas y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Primero agradecer pues como a la Biblioteca Nacional y a todo su equipo de trabajo por esta invitación a conversar y también a aprender. A mis compañeros Lida y el profesor también, pues porque es un ejercicio que la biblioteca ha hecho y actualmente está haciendo, entonces es un espacio muy enriquecedor. Esta intervención va a tener, digamos, como 3 momentos en el que esperamos ser muy juiciosos, pues, como con el tiempo, y va a estar una primera parte y una última parte en la intervención que haré. Yo soy como directora, digamos que mi intervención está más en el campo de la gestión y por qué es tan importante hacer procesos de estudio y caracterización de usuarios en una biblioteca como esta. Y Cruz Patricia, que ahorita pues le doy la palabra a ella también para que ya ella desarrolle una parte de la presentación, y es la líder de todo el proceso de experiencias y servicios de la Biblioteca Pública Piloto. Por tanto, aquí el componente será gestión y todo el componente de cara a nuestros usuarios. Entonces, en esta primera parte, retomando, digamos, como el hilo conductor del profesor y del Lida, lo primero es entender que la Biblioteca Pública Piloto ha tenido ya la oportunidad de tener 2 momentos de experiencias de usuarios digamos, en las últimas 2 décadas, y en ese sentido quiero hacer énfasis en esta primera parte de la presentación. Esta Biblioteca Pública Piloto, como decía el profesor ahorita, ha tenido distintos momentos, y en esos distintos momentos este interés de conocer a los usuarios está marcado por esos ciclos de vida institucional. Eso creo que es fundamental entenderlo. Entonces, el primer momento es que nosotros nacemos por un convenio de la UNESCO con el gobierno, y ahí, digamos que nuestra mirada hacia nuestros usuarios era que teníamos que estar atendiendo poblaciones que en ese momento, en la década de los 50, eran poblaciones que requerían asuntos de alfabetización, y sobre todo en la ciudad de Medellín, aquellas personas que venían en la transición del campo a la ciudad. Entonces ahí había, digamos, como unos enfoques sobre los usuarios. Luego, en esa primera parte, estuvimos en el centro de la ciudad, por tanto ahí también hay un hito importante, y es esas poblaciones que atendíamos en ese momento. Y luego pasamos a otro ciclo, que fue el ciclo de estar en un lugar que aquí en la ciudad se llama la otra banda, y también en ese momento histórico cumplir otros frentes, como ser no solo biblioteca, sino centro cultural, por la vocación también territorial que en ese momento se tenía. Y un tercer momento es cuando también se tiene ya la posibilidad de centralizar servicios en simultáneo con el bus que se tenía por empresas y barrios de la ciudad, y también con nuestras filiales. Entonces aquí nosotros tenemos, digamos, como 3 ciclos de la biblioteca, y estamos entrando a un 4º ciclo que ahorita pues les contaremos, y es esa biblioteca que se está pensando en el futuro de las bibliotecas, que hoy estamos haciendo un ejercicio de
pensar en la biblioteca digital, pero no como un repositorio, sino como un espacio de interacción. Entonces estamos hablando, pues lo nombramos hoy como la teca del futuro, donde estamos con los usuarios identificando qué es eso que están buscando. Ahí el marco de referencia entonces es que tenemos una institución que actualmente le apuesta al acceso a la información, al acceso a la cultura o al acceso a conocimientos, que promueve la identidad, pues como todo el ciclo del patrimonio, o sea, identificarlo, organizarlo, valorarlo, preservarlo y difundirlo, y que trabajamos en dos sentidos con la incidencia social, y es todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, los sujetos que son parte que hacen parte pues de nuestros usuarios y que están de manera permanente en contacto con nosotros, y apostándole a todo el tema de enfoque de no solo poblacional, sino también los enfoques de sostenibilidad, de género, de medio ambiente, pues como todos estos enfoques. Este es como el momento, digamos, de la institución, y frente a ese momento ahorita les contaremos qué es lo que estamos haciendo en esa caracterización de usuarios, y el momento en el que estamos también es pensando cómo hacer posible que al 2024 nosotros seamos un puente entre tiempos, en donde nos queremos consolidar ya no solo como espacio de acceso, sino también referente de interacción, de ideas, de información, de conocimiento, ya no solo hacer todo el ciclo de lo patrimonial, sino lograr con estrategias y comprensión de los usuarios todos los temas relacionados con la apropiación de la memoria y el patrimonio que resguardamos en la Torre de la Memoria. Y tercero, pues hacer un ejercicio de una institución que realmente está haciendo una incidencia permanente en los proyectos pues como de ciudad o nacional e internacional en el enfoque de la biblioteca para América Latina. Le voy a dar la palabra a Cruz, entonces con este marco de referencia, qué pasó en el estudio de usuarios del año 2007 y ese ciclo que les hablaba ahorita, cómo marcó entonces ese momento del estudio y caracterización de usuarios. Buenas tardes para todos, un saludo especial a los panelistas, a la Biblioteca Nacional, un agradecimiento por esta invitación y a la audiencia que está conectada escuchándonos. Bueno, el ejercicio que les voy a compartir es un ejercicio que se hizo en el año 2007 y ahora escuchando la presentación del profesor, pues vemos cómo aquí en el ejercicio que les voy a presentar, digamos, se hace de manera práctica toda esa metodología y toda esa información, digamos, teórica que guía cómo hacer el estudio de usuarios en las unidades de información. Entonces, con este ejercicio nosotros pretendimos no solamente identificar algunos aspectos de los perfiles de usuarios, sino que también encontramos algunas percepciones, algunos sentidos de los usuarios, algunas expectativas. Este ejercicio lo hicimos en el año 2007. Para ese entonces pues fuimos un poco atrevidos porque realmente hicimos una muestra que para un ejercicio de estos es bastante alta. Aplicamos 1000 encuestas, no solo en nuestra sede central, sino en nuestras filiales, y para esa fecha pues también contábamos con una biblioteca comunitaria que hacía parte de la institución, la cual también hizo parte pues como de este ejercicio. Entonces identificamos 4 aspectos importantes, algunos aspectos relacionados con los perfiles, otros aspectos relacionados con el uso, con los servicios, con los programas. También tuvimos unas preguntas enfocadas a los aspectos de tecnología y un último aspecto que pretendía identificar algunas situaciones especiales con nuestras instalaciones y condiciones ambientales. ¿Qué encontramos? Un poco aquí vemos como los resultados que más marcaron como la percepción de los usuarios y ese perfil, y encontramos que un 59% de los usuarios encuestados pues eran hombres y correspondían a las edades de un 83% de más de 18 años. Creemos que todavía hoy, por lo que observamos, se siguen presentando algunas tendencias incluso que todavía prevalecen para esta fecha. Encontramos que el 84% de los usuarios encuestados residían en la ciudad de Medellín. En un segundo aspecto estaba el municipio de Bello y algunas otras localidades del área metropolitana. En la formación académica encontramos que estos usuarios encuestados correspondían un 50% a estudiantes universitarios
y que el 52% tenían afiliación y estaban registrados en la biblioteca, habilitados para retirar pues, material en préstamos. Igualmente encontramos que un 50% han venido a la biblioteca por lo menos una vez al año, y también indagamos un poco sobre lo que más consultaban de nuestros acervos y encontramos que un 86% consultaban el área de la literatura. Es importante como destacar que este es uno de los acervos pues, más, digamos que más voluminosos en la biblioteca. Entonces lo que es la novela, lo que es el cuento, lo que es la poesía son materiales bastante prestados incluso hoy día. Esta biblioteca goza de tener una de las colecciones de literatura quizás más grande de la ciudad. Bueno, también indagamos sobre las razones por las cuales estos usuarios venían a la biblioteca y encontramos que la mayoría estaban detrás de la búsqueda de información y también de estudiar. Observamos que esto tiene pues como un hilo conductor con el resultado de las anteriores diapositivas, donde encontramos pues que son estudiantes y estudiantes universitarios. También algunos de ellos manifestaban venir a los eventos culturales y académicos. La biblioteca pues tiene una gran oferta, siempre ha tenido en el proceso cultural una gran oferta de programas académicos y culturales. Y otro de los aspectos que nos mencionaban era la ubicación de la biblioteca. Pues esta biblioteca, para quienes la conocen, pues sabemos que queda en un sitio muy privilegiado de la ciudad, donde por el transporte y por otras situaciones, pues a los usuarios les queda, digamos, de fácil acceso venir a consultar a la biblioteca piloto. Igualmente también destacaron que una de las razones pues, que también me interesaba venir a la biblioteca era por los acervos bibliográficos y documentales. Bueno, encontramos que entre los servicios más consultados, el servicio de préstamos, un 47%, la frecuencia con la que estos usuarios vienen a la biblioteca o venían a la biblioteca en ese entonces, un 35% lo hacían de manera semanal y un 18% la frecuencia era mensual. Un poco vemos que esto correspondía con el periodo de préstamo de materiales bibliográficos. Entonces, digamos que cuando hacemos el préstamo y el préstamo es 15 días de poder tener el libro en su casa, entonces es un poco por eso asociamos este resultado de la frecuencia mensual y semanal de los usuarios en sus visitas. Otro de los temas que indagamos fue relacionado con qué querían los usuarios, qué expectativas, qué quisieran que la biblioteca tuviera en un futuro corto, mediano plazo, y podemos observar en la diapositiva que un 41% pedían incrementar las colecciones, un 39% pedían que hubiera mejor difusión de los servicios, igualmente nos solicitaban actualización de las colecciones y tener mayores servicios en línea. Bueno, la biblioteca empezó a hacer un ejercicio de acuerdo como a la disponibilidad presupuestal y a proyectarnos con aliados para poder, digamos, dar respuesta a esas solicitudes de los usuarios. Miremos que en la anterior diapositiva nos pedían todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento de colecciones. Nosotros pudimos hacer un convenio con el Ministerio de Educación Nacional, donde logramos fortalecer más de 20.000 materiales bibliográficos, la sede central y las filiales en diversas colecciones, no solamente en formato libro, sino en otros formatos. También establecimos un convenio con la Fundación Ratón de Bibliotecas y la Fundación Familia para gestionar algunos trabajos comunitarios. Hicimos también un avance para una cooperación de un convenio con la Biblioteca Digital Colombiana, donde logramos entregar parte de nuestro repositorio digital, todo lo que nosotros tenemos con connotación patrimonial de los materiales bibliográficos de nuestra sala Antioquia y del archivo fotográfico, que a la fecha se encontraban digitalizados. Igualmente hicimos un esfuerzo por contar con algunos mediadores de la promoción de lectura. Desde esa fecha hasta la actualidad todavía contamos con estos mediadores, lo cual ha sido una componente importante para promover pues, como todo el ejercicio de lectura en la ciudad. Hicimos también un ejercicio de crear unos micrositios, esto con el fin de divulgar todas nuestras colecciones personales y las bibliotecas de autor, que es una colección muy importante de nuestra institución.
También avanzamos en un convenio con el Museo de Antioquia, en el cual tenemos activada una sala abierta de la fotografía, en vista de que nosotros encontramos en estos resultados que los usuarios no conocían mucho nuestras colecciones patrimoniales, que básicamente se encuentran en la sala Antioquia, en el archivo fotográfico y en las colecciones personales. Otra de las acciones que adelantamos es tener un programa muy bonito con la Fundación Bancolombia, que en su momento se llamaba La Letra Van por Colombia, y fortalecimos acciones en bibliotecas públicas y escolares, sobre todo rurales, de todo el país. Empezamos a participar en las convocatorias de estímulos, presentando proyectos que nos permitieran también fortalecer acciones internas de nuestras colecciones. Igualmente, tuvimos la oportunidad de postular el archivo fotográfico al registro MAULA, Memoria del Mundo, y logramos pues obtener como este registro del archivo fotográfico. Hicimos también una cosa muy importante y fue consolidar nuestro edificio de la Torre de la Memoria, que es el edificio con condiciones técnicas apropiadas, donde nosotros tenemos la custodia y el servicio de las colecciones patrimoniales. Es decir, para los que nos escuchan y conocen que tenemos un gran archivo fotográfico, la sala Antioquia y unas colecciones personales que son un componente diferenciador de esta biblioteca pública. Bueno, igualmente participamos de un proyecto muy importante que nos permitió digitalizar más de 25.000 documentos, y fue el premio Belinda Gay de acceso al conocimiento, el cual permitió que la biblioteca pudiera hacer un ejercicio muy importante de digitalizar parte de nuestros fondos fotográficos. Igualmente también el registro de audio que nosotros tenemos, que son esas conferencias tan importantes de los programas que se han llevado a cabo en la biblioteca desde 1975, y también hicimos algunas exposiciones virtuales en las cuales pretendíamos pues, dar a conocer mucho más todo el acervo fotográfico de la biblioteca. Hicimos también algunos ejercicios de la capacidad instalada, es decir, de fortalecer el acceso con catálogos, con terminales y con acceso a Internet para permitir la formación pues, de los públicos y el acceso a la información que estábamos digitalizando. Otro ejercicio muy importante pues, es la conformación de este catálogo colectivo de las colecciones de más de 36 bibliotecas con el sistema de bibliotecas públicas de Medellín y otras unidades donde a la actualidad podemos hablar de más de 700.000 registros bibliográficos que pueden ingresar los usuarios de manera directa ingresando a nuestra plataforma Llano. Y también hicimos un ejercicio muy importante que fue conformar la red de bibliotecas del área metropolitana. Son 10 bibliotecas conectadas al catálogo de la Biblioteca Pública Piloto, y realizamos varias acciones con el área metropolitana, acciones formativas, acciones de poder potenciar un poco lo que es la parte de tecnología y otras acciones de difusión de información. Bueno, entonces podemos ver aquí cómo partimos de identificar esas necesidades de sus usuarios, haciendo varios esfuerzos. Uno de ellos, el mayor, fue como todo lo que es la descripción de todos los materiales bibliográficos y documentales, por lo menos avanzar en una gran parte. Partiendo de todos los intereses de los usuarios, hemos ido formalizando los procesos internos y también llegando más como a satisfacer algunas expectativas de los usuarios, permitiendo el acceso digital al material para poder continuar con los procesos de conservación de material físico. Y vemos cómo también pues, una de las, digamos que la necesidad de los usuarios es partir de esa consulta general, pero en nuestra parte patrimonial lo que más prevalece es una consulta especializada, lo cual pues conlleva que la biblioteca esté muy preparada con su personal para poder atender la rigurosidad y las búsquedas de información de nuestros usuarios en el componente patrimonial. Bueno, entonces aquí podemos ver un poco por qué esa torre de la memoria, por qué ese componente patrimonial de la biblioteca, qué es lo que tenemos allí. Resumiendo, tenemos una unidad de contenidos visuales, donde tenemos pues, el archivo fotográfico. Igualmente también la biblioteca tiene una gran colección de obras de arte, colección que se ha ido robusteciendo a partir de nuestras exposiciones
que realiza la biblioteca y donde los maestros, los artistas nos han estado regalando pues, muchas de estas obras, entonces ya tenemos pues, una pinacoteca bastante importante. Igualmente tenemos pues, la unidad de contenidos textuales, que tenemos allí todo lo que tiene que ver con la sala Antioquia, que es una sala de más de 50.000 materiales bibliográficos y documentales en todos los soportes, nuestros fondos personales, que también tenemos unos fondos institucionales y unas bibliotecas personales. Tenemos allí también una gran colección hemerográfica de publicaciones seriadas y una colección que nosotros la tenemos en la línea más patrimonial, donde tenemos unos libros importantes como libros raros y curiosos y primeras ediciones, material único que ya pues no se consigue y que tiene un gran valor no solamente para la institución, sino para los usuarios que nos visitan. Y tenemos también una unidad de contenidos sonoros, donde tenemos toda la colección del archivo de voces y la colección fonográfica, que también es bastante representativa. La tipología de usuarios de todo nuestro acervo patrimonial, pues en primera línea están los investigadores, donde una categoría importante son los profesores universitarios, tenemos también los estudiantes de posgrado y otros particulares que realizan algunas investigaciones ya de cuenta propia y que los acervos patrimoniales nuestros pues, han sido de bastante utilidad para sus procesos. Tenemos un segmento de estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios y de instituciones educativas de secundaria. Pues la biblioteca queda cerca de la biblioteca, tenemos pues, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, ellos son usuarios bastante recurrentes en nuestros acervos patrimoniales. También está presente las instituciones, sobre todo los medios de comunicación, Teleantioquia, Telemedellín y otros medios de comunicación locales, las secretarías de la alcaldía y las instituciones adscritas a la alcaldía de Medellín. Igualmente, pues como de la gobernación, son usuarios muy cercanos para diferentes procesos que normalmente hacen uso de nuestras colecciones patrimoniales, sobre todo el archivo fotográfico. Y también hay que destacar los tipos de usuarios internos que normalmente desarrollan contenidos divulgativos, boletines internos, exposiciones, con el fin de poder ir avanzando en difundir este gran patrimonio que tenemos. Es importante aquí destacar que la biblioteca en sus procesos de conservación, organización y gestión de colecciones, pues nos hemos visto un poco abocados a atender otras necesidades de usuarios, necesidades que vienen de los becarios, de las instituciones y de personas naturales que muchas veces nos buscan para recibir asesorías y orientación de la parte de conservación. Igualmente, en la parte de organización nos buscan mucho las instituciones universitarias y culturales, y en la gestión de colecciones, las bibliotecas pequeñas y comunitarias, porque al ser la biblioteca pública piloto quien ha emprendido de alguna manera un ejercicio por tantos años en la organización de estas colecciones un poco peculiares, como son los archivos fotográficos sobre todo, quien tiene una colección pequeña o quien va a avanzar en un ejercicio de estos, pues hemos sido referentes en poderlos acompañar en nuestros mismos 3 procesos de conservación, organización y gestión de colecciones. Bueno, esta última parte, entonces, como les decía, nosotros pues venimos teniendo pues como un enfoque al usuario en distintos momentos, con distintas búsquedas, como ahorita lo decía el profesor, las necesidades informativas o de los usuarios que tenemos. Entonces, nos vimos abocados después de más de una década entre el 2007 y los últimos años en pensar que debíamos volver a retomar pues como de una manera sistemática todo lo que tenía que ver con el estudio y el conocimiento de nuestros usuarios. El camino que abordamos fue que en el 2019 hicimos una serie de talleres con la Escuela Interamericana de Bibliotecología, hicimos una búsqueda con un proyecto de la ciudad que se llama InspiraLab, y hicimos una serie como de encuentros con otras personas que
desde distintas perspectivas estaban haciendo estudios de usuarios o estaban buscando, digamos, cómo encontrar qué era lo que necesitaban en algunos referentes privados, pero en otros también públicos. Estos talleres nos llevaron, digamos, como a focalizar qué era lo que necesitaba la biblioteca para este momento, y esto se tradujo en, digamos, como en 3 niveles. Uno, entender que como entidad pública tenemos que responder a una serie de normativas, parámetros y metodologías que nos rigen como entidad pública. Y ahí es importante citar lo que ahorita también nos compartía Lida, de la cantidad, digamos, como de lineamientos que debemos seguir, que uno de ellos es el MIPG, y que creo que para las instituciones educativas es una herramienta muy importante para la planeación, la gestión y el monitoreo de las instituciones públicas, y que da unas pistas muy importantes para esto que es el tema de la caracterización de usuarios. Lo segundo es el sector, y es que está referenciándonos en el sector bibliotecario con unidades de información, digamos, del orden internacional, nacional y local. También nos obliga a estar pensando cómo tenemos que ir avanzando en ese conocimiento de los usuarios y de los no usuarios, o sea, aquellas personas que no eligen nuestras bibliotecas o nuestras colecciones. Y en el tema institucional, definitivamente cuando instituciones como la Biblioteca Pública Piloto deciden entrar a los modelos de calidad, de un sistema de gestión de la calidad, y que estamos abocados a una certificación ya por el ICONTEC que se viene, digamos, revisando año a año. Entonces, saber la necesidad de los usuarios para poder satisfacer con lo que nosotros, las ofertas, los programas, los servicios, la forma en la que nos comunicamos con ellos, pues esto es transversal y esencial, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que ¿por qué es tan importante en una institución como estas hacer eso? Es uno, dar respuesta a esa normatividad como entidad pública. Dos, estar a tono con las posibilidades que da, digamos, como la lectura de contextos. Y tres, como institución mejorar procesos y demás que están de cara a una entidad de calidad en el servicio, ¿cierto? Ahí los invito realmente a que puedan hacer como una referenciación de todos los modelos del departamento de planeación, del FURAD, que es esa herramienta que le hace a las instituciones muchas preguntas para medir el nivel de gestión del MIPG y de otras estrategias de planificación y gestión, y que da muchas pistas de por qué una institución debe hacerlo, para qué, y eso también en qué realmente se ve traducido en los impactos. Estas dimensiones nos dan, digamos, como unas líneas claras en el talento humano, el direccionamiento estratégico, la gestión de lo que hacemos con valor de impacto y de resultado, estar haciendo una medición de evaluación de resultados, tener digamos que uno de los lineamientos que ven ustedes ahí es todo el tema que tiene que ver con la transparencia, digamos, como de la información. Entonces ahí es supremamente vital, pues, esa línea de información y comunicación y rendición de cuentas con nuestros usuarios y nuestras comunidades, y un permanente chequeo, digamos, como del ciclo PHBA, que nos permita ser muy pertinentes, pues, a nuestras comunidades. Si uno ve, digamos, como la trazabilidad de la teoría de la caracterización de usuarios y de estudio, pues, de públicos, si uno ve esto que nos exigen como entidades públicas, como biblioteca pública y con carácter patrimonial, realmente, y ve lo que nos pide, digamos, como la sociedad en general a estas instituciones para sobrevivir, tener una sostenibilidad y valor importante en el tiempo, es que todas buscan que dinamicemos la gestión de nuestras instituciones para que resuelvan de manera efectiva las necesidades de la ciudadanía con bienes y servicios. Y eso solo podrá ser válido en la medida en que nosotros tengamos la información necesaria.
Entonces, en ese sentido, nos abordamos en el 2021, ¿cierto? Estaba como planificado que en el 2019 hacíamos esos talleres y en el 2020 iniciábamos la caracterización y estudio de usuarios, pero bueno, la pandemia nos pospuso el tiempo hasta este año, y este año estamos teniendo 3 frentes de trabajo con el tema del estudio y caracterización de usuarios. Uno, que ampliamente lo describió ahorita Lida, y es el convenio que hicimos con la Biblioteca Nacional para poder acercarnos a una metodología que incorpore en las prácticas de la Biblioteca Pública Piloto el ejercicio de estar de manera permanente y sistemática buscando cómo conocer a nuestros usuarios de ese carácter patrimonial que tiene la Biblioteca Pública Piloto. 2, está el convenio. Entonces ahí pues un poco ahorita en las preguntas podríamos abordar un poco más pues esto qué significa. Estamos, como dijo Lida, en unas etapas de empalmes de organización, de definición, digamos, de esa metodología. En simultáneo iniciamos con el Centro Nacional de Consultoría un proceso también de caracterización de usuarios ya para esa biblioteca pública, que es esta, pues, que es la biblioteca de la ciudad, y para nuestras 4 filiales, con un enfoque en el que estamos entendiendo que hay digamos, una centralidad que obedece a esa lógica de la biblioteca pública, que es central, ¿cierto? Y que por tanto, digamos, que tiene unos usuarios que tienen un carácter patrimonial, pero otra también de búsqueda, digamos, como de esa biblioteca central. Nuestras filiales que tienen más esa búsqueda de lo territorial, de lo familiar, y así lo han identificado el Centro Nacional de Consultoría, y esa otra, digamos, biblioteca 24/7, que es nuestra construcción de la biblioteca digital. En este convenio hemos estado en distintas etapas. La primera fue la organización, digamos, como de la información como fuentes de información, ¿cierto? La consolidación de los equipos de trabajo. Aquí este es de la Biblioteca Nacional de Consultoría. Aquí entonces, en la anterior diapositiva era lo de la Biblioteca Nacional, y en esta es con lo que estamos ya antes identificando. Organizamos equipos de trabajo. Con el Centro Nacional de Consultoría se revisaron fuentes de información que teníamos, se definió unas formas, digamos, metodológicas de hacer entrevistas semiestructuradas, encuentros con los equipos de trabajo, recolección de información con usuarios de manera presencial y también virtual, y a partir de esa información empezar a trabajar unos arquetipos. ¿Qué tenemos digamos que este convenio va hasta el cierre de este año y con algunos entregables en el inicio del 2022, pero ¿en qué vamos? Ya se han hecho las visitas a las filiales, se han hecho encuestas, se definió, digamos, las entrevistas semiestructuradas, y esto lo que nos ha dado es un primer informe de hallazgos en los que encontramos que hoy la Biblioteca Pública Piloto tiene 15 arquetipos, ¿cierto? Estos arquetipos, o esa, digamos, y la persona buyer, es decir, esa persona ideal, ¿cierto? Que ese es el usuario ideal, a partir de todas estas fuentes de información cuantitativas, cualitativas, de entrevistas y demás, nos ha arrojado unos hallazgos. Solamente pues voy a mencionar unos de manera muy concreta, pero son, como les digo, 15, y es que estos 15 arquetipos, por ejemplo, tienen les voy a mencionar unos. Entonces, un arquetipo que salió de esta información es que hay un investigador con maestría que solicita por correo electrónico fotografías para su libro sobre medios de transporte en Medellín en el transcurso del tiempo. Otro es que hay un adulto joven que lee libros de la biblioteca virtual sobre finanzas personales. Otro es que hay un adolescente que disfruta tendencias e información en redes sociales, y así pues varios, ¿cierto?, que hemos encontrado en los hallazgos con el Centro Nacional de Consultoría. ¿Y qué esperamos, cierto?, que suceda, digamos,
con este convenio que estamos desarrollando con personal pues como especializado en el tema, y es identificar los segmentos en donde realmente la biblioteca pueda seguir haciendo un ejercicio de mejoramiento continuo en sus procesos para que nuestros servicios sí de verdad obedezcan a las necesidades y las expectativas de estos arquetipos o usuarios pues que tenemos. Encontrar grupos poblacionales en donde se pueda ver oportunidades, ¿cierto? Es decir, donde podamos entrar en contacto con lo que ahorita el profesor mencionaba como los no usuarios, encontrar esos que no deciden estar en nuestras bibliotecas, y entonces cuáles son esas expectativas, cuáles son esos comportamientos y cuáles son esas condiciones, digamos, demográficas, etarias y demás, que nos puedan acercar a ellos desde nuestras ofertas de servicios y también desde nuestra comunicación, y determinar características que permitan guiarnos a nosotros como institución en lo que hacemos de cara pues como a dar valor agregado a nuestros usuarios. Digamos que estas son las fases en las que nos hemos determinado con el Centro Nacional. Ya hemos hecho la primera fase exploratoria, como les digo, la segunda, que es la recolección de información, talleres de creación, para generar ese arquetipo Euler que la persona Bayer, que realmente nos arrojó esos 15 arquetipos que les mencionaba ahora. En este momento seguimos en la fase de algunas entrevistas para la comprensión tanto de nuestros equipos de trabajo como de nuestras comunidades. En este momento, pues la recolección de información, como les decía ahorita, se está haciendo de manera presencial y virtual, y terminaremos con el procesamiento de toda esta información para los entregables que ahorita les decía, con análisis de la información y unos análisis cuantitativos que esperamos enriquezcan pues este proceso. Voy aquí a hacer, digamos, los resultados entonces que esperamos es definir esos arquetipos, en donde entendamos cuál es la lista, digamos, como de características de esas personas que queremos fidelizar, que también queremos mantener, pues, digamos, como satisfechas en sus expectativas, y aquellas que me parece muy bello eso que se dice de el tercer lugar, o sea, que elijan en su vida que nuestra biblioteca sea su tercer lugar, ¿cierto? Y que podamos lograr trabajar planes, programas, actividades, proyectos para atender de verdad pues como a la ciudadanía, y que nos permita tener las herramientas para esa comprensión, eso que ahorita nombraban, es la comunicación permanente con ellos para resolver sus necesidades. Antes de terminar, en paralelo estamos haciendo con un equipo de trabajo de la Biblioteca Digital también unos encuentros de identificación de experiencia de usuarios para la Teca del Futuro, que pues por el momento estamos diciendo que esa Teca del Futuro a la que la Biblioteca Pública Piloto le está apostando será una cosmoteca, por el ejercicio que hemos estado haciendo también de entrevistas y algunos otros encuentros para lo que nos imaginamos como la biblioteca 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, muchas gracias pues como por la atención y excusas si nos extendimos un poquito, pero estamos muy contentos y emocionados con lo que estamos haciendo, entonces, bueno, seguramente eso nos alargó el tiempo. Directora, muchísimas gracias también a Cruz Patricia, muchas gracias por todo esto que nos comparten precisamente desde la biblioteca piloto, todo esto que se ha venido entonces trabajando y que precisamente nos permite entrar en diálogo tanto con la experiencia que nos contaba desde la Biblioteca Nacional LIDA España, como toda la intervención teórica que nos daba también el doctor Juan José Calvo. En este momento, entonces, también ya debemos dar paso al taller. Sin embargo, no vamos a alcanzar a dar respuesta a todas las preguntas que se realizaron a través del chat en este momento. Sin embargo, no dejaremos estas preguntas en blanco. Vamos a poner la respuesta en el mismo comentario, en el caso que no logramos dar respuesta precisamente para poder pasar entonces al taller. Sin embargo,
Hay una pregunta, comentario, que sí me gustaría entonces hacer una intervención, un rápido panorama desde cada uno de los panelistas, realizada precisamente por Lucía Gutiérrez, quien tiene un comentario también muy pertinente al respecto, quien dice: buenas tardes, primero que todo agradezco los aportes de los ponentes, realmente es valioso para nosotros los jóvenes estos aspectos tan importantes que dan las bibliotecas para dar una calidad de experiencia en estos espacios. Lo segundo es que entendiendo ese proceso para un acceso a las unidades de información, nosotros los usuarios en muchos casos no comprendemos el aporte tan grande que se realiza cuando ustedes nos piden el apoyo hacia las encuestas o demás ejercicios relacionados. De esta manera, me gustaría preguntar: ¿cuál ha sido el factor o ejercicio más complejo para que los usuarios se acerquen a esas unidades de información? También, más específicamente, me gustaría saber, si se puede, cómo ha sido la experiencia de evolución de acceso a usuarios con condiciones de sordera y ceguera y las herramientas que posee cada biblioteca. Entonces, en este sentido, no solo pensando en las personas que están en las bibliotecas en este momento, sino también al profesor Juan José Calva, un poco la respuesta y los comentarios a esta pregunta que nos hace entonces una de las personas que está en este momento conectada con nosotros. Entonces, Shirley, posteriormente Lida y finalizando entonces con el doctor Juan José. Creo, Shirley, no sé si el micrófono puede estar cerrado. O no sé si iniciamos con Lida. Mientras... Claro Ay, que sí, Lida. Perdón, estaba hablando con la... listo, sí. No hay problema. Digamos que aquí incluso estaba leyendo lo que acabaste de leer, Nayibe, y realmente pues digamos que la pregunta específica ahí sería cuál, porque digamos que hay muchas afirmaciones y no es como muy claro lo que la persona que la hace pues nos está preguntando. Lida, estás hablando, pero tienes el audio cerrado. ¿Aló, ahora sí? Sí. Ok. Pienso que dentro del componente también que nosotros le aplicamos con el proyecto, que la puesta en valor es lo que nos interesa a todos, o sea, el uso, apropiación y ese nuevo uso del patrimonio. Y eso tiene que ver con servicios que permitan la inclusión de públicos nuevos. O sea, y sí hemos trabajado, o sea, pienso que sí es un reto, pero que en Colombia se ha trabajado fuertemente y desde la Biblioteca Nacional se han liderado políticas a nivel de territorio también para poder hacer una incorporación a estos nuevos públicos. La biblioteca, por ejemplo, la Biblioteca Nacional físicamente cuenta con los equipos para poder, de inclusión y de acceso a personas en condición de discapacidad visual y auditiva. Hacemos ejercicios, por ejemplo, de cambio de formatos para poder tener que las personas puedan tener acceso al patrimonio. Tenemos también lo que tiene que ver con la página web y pienso que es una de las cosas que nosotros investigamos, es que sean accesibles, ¿no? O sea, que permitan la lectura y los formularios que hacemos y diseñamos, los hacemos para incluir este tipo de comunidades y poder evaluarlas también. De igual forma, la experiencia en los estudios de público, en las caracterizaciones que hemos hecho al interior de la biblioteca y de los museos, hemos incluido unas etnografía, o sea, llevamos gente al sitio, los museos lo hacen constantemente, por ejemplo, para llenar las encuestas de satisfacción,
o sea, están directamente con presencia del público ahí, o sea, lo hacen in situ y ven la actividad de las personas. O sea, pienso que hemos trabajado mucho para poder ser inclusivos, o sea, no solamente inclusivos con las personas en condición de discapacidad, sino inclusivos en el discurso de género, que también es una cosa que es una apuesta también en valor de eso, o sea, que nos hemos trabajado para poder acercar y hacer una pluralidad frente a toda la investigación que hacemos. O sea, pienso que trabajamos, nos faltará. Hemos contado, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional llegamos a contar con una persona en condición de discapacidad que apoyó los grupos y los grupos focales que hicimos con personas en condición de discapacidad para poder integrarlos al estudio. O sea, pienso que es una de las líneas que tenemos y que tenemos que fortalecer. Claro, eso cuesta también, o sea, porque contar con una persona que hable el lenguaje de señas, que interactúe con los funcionarios, que se apropien, o sea, pienso que el ministerio también ha logrado como una línea de acción frente a la inclusión. No lo digo sin temor, que pienso que hemos trabajado, nos falta, contamos, pues tenemos que fortalecer, pero ya no nos da miedo abordar al usuario desde esa óptica, o sea, como que dejó de ser un reto para ser una de las puestas que hacemos, o sea, nosotros integramos en el estudio de públicos y en las caracterizaciones a toda nuestra comunidad. O sea, creo que es un logro. Gracias, Lida. Profesor Juan José. Sí, bueno, yo lo que contestaría, como le entendí la pregunta, es que sí, efectivamente, los usuarios nos ayudan contestando las encuestas y las entrevistas. Eso nos ayuda mucho a nuestras unidades de información, porque con esos datos se pueden diseñar servicios. Sí, eso es importante. Si en una comunidad se detecta que tenemos personas con capacidades diferentes, la biblioteca ya puede tomar cartas en el asunto. Tenemos tal porcentaje, 1 o 2% de la comunidad que rodea la biblioteca, que tienen capacidades diferentes, ver qué hace la biblioteca para poderles permitir el acceso a la información. Yo le contestaría que pues sí nos sigan haciendo el favor de, como usuarios de unidades de información, de contestar, por favor, las encuestas y las entrevistas, porque eso sirve para que las unidades de información, bibliotecas o algunas otras, puedan hacer los cambios pertinentes. Ahora bien, por el otro lado, la unidad de información tiene que usar esos resultados. No nada más es para tenerlos y dar un número. Con esos resultados se tiene que hacer algo. Si es un servicio, pues va a ser un servicio. Si son colecciones en braille, por ejemplo, pues hay que tener colecciones en ese lenguaje. Pero la unidad le toca, con esos datos, hacer también algo. Pero sí pediría que los usuarios contesten las encuestas. Gracias. Mire, bueno, con las dos preguntas, yo creo que para, digamos que persuadir, invitar o atraer a los usuarios para que nos ayuden en esos ejercicios de, digamos, de las encuestas. Nosotros tuvimos una experiencia reciente en Fiesta del Libro, donde para la biblioteca digital, pues digamos que con nuestro equipo de trabajo, sobre todo los que son muy creativos, pues se ingeniaron como unas acciones, digamos, pedagógicas que logramos que no incluso alcanzar mucho más de las encuestas que estábamos haciendo para nuestro proyecto de biblioteca digital, precisamente porque hubo factores motivacionales para esos públicos visitantes a nuestro salón La Piloto y Fiesta del Libro, que logramos que de una manera muy espontánea y sin muchos esfuerzos nos ayudaran en resolver esas encuestas, ¿cierto? Eso como por mencionar uno de los ejercicios. Cuando se hizo el ejercicio de las encuestas en 2007, estas encuestas pues fueron fueron presenciales, pues en esa época pues no hicimos ninguna virtual, fue digamos que recurriendo a esos usuarios pues más recurrentes, porque ahí pues realmente no fuimos como a los usuarios a nivel de territorio, andar como las calles, ¿cierto? Que es donde tendríamos que buscar un poco de acuerdo a lo que nos dice el profesor Calva y a lo que realmente deberíamos de hacer, es decir, de buscar ese nuevo usuario, ¿cierto? Ya respecto a la pregunta de qué estamos haciendo para llegar a personas con situación de discapacidad, la biblioteca ha ido fortaleciendo en sus colecciones
sobre todo pues como para una parte de esta población, con una adquisición de un buen material en audiolibros. Entonces, esto es pues un esfuerzo importante y hemos ido fortaleciendo esa colección. También contamos con algunos software y con algunos equipos especiales, pero debemos decir que de todas maneras hay que avanzar fuertemente en este aspecto porque todavía es muy incipiente, digamos, lo que hacemos. También hemos hecho ejercicios de sensibilizar a nuestros servidores de manera interna con buenas prácticas, con charlas y con conocimiento de personas, digamos, especializadas, sobre todo de la Secretaría de Inclusión, para poder tener, digamos, mejor manera de abordar esta población. Y para la biblioteca digital esperamos hacer un ejercicio importante para poder lograr beneficiar e impactar en esta capa de la población, y de hecho pues empezamos haciendo un rastreo de los usuarios afiliados que están con esta condición de discapacidad. Apareció en la base de datos, tenemos aproximadamente 200 que son pues registrados con diferentes discapacidades, y a ellos en especial se les va a aplicar un ejercicio con el fin de indagar y de tenerlos en cuenta para ese proceso y ese proyecto de construcción de nuestra biblioteca digital. Pero indudablemente pues reconocemos que debemos ir avanzando para fortalecer mucho más y llegar a este segmento de usuarios. Cruz, muchísimas gracias. Y bueno, como lo había mencionado hace un momento, dado el tiempo que tenemos en este momento, considerando que ya pues se dio inicio al taller, el resto de preguntas y comentarios que se han realizado nos los dejaremos en blanco. Se estará dando respuesta en el mismo comentario a través pues de la comunicación que haremos con cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos, muchas gracias a nuestros panelistas desde México, desde Medellín y aquí desde la ciudad de Bogotá, Lida desde la Biblioteca Nacional que nos acompaña entonces y que tuvieron todos estos aportes para nosotros en este simposio que se organiza desde la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, Juan Alberto. Muchas gracias, Nayibe. Agradecemos o reiteramos el agradecimiento que ya acaba de manifestar Nayibe, al profesor Juan José, a Shirley, a Cruz, a Lida, por compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus inquietudes, y nos dejan pues como una gran inquietud o una gran pregunta que creo que nunca se nos puede olvidar, y es cómo podemos mejorar y optimizar siempre nuestros procesos para conocer mejor a nuestros usuarios y para poder entrar en conversación con ellos. Entonces, es un proceso que, como ustedes mismos lo dicen, pues siempre se está moviendo, se está transformando, tiene que adaptarse a las dinámicas de nuestras instituciones y a las dinámicas de la sociedad, porque es ahí donde vamos encontrando esos espacios de conversación.